más a esta emisión de Cristianismo Profundo por los jueves en la tarde. Esperemos que estén ahí en sus hogares bien, con salud y con este calorcito que qué bárbaro está, agotador, abrumador. Nada que no en nuestra mente no podamos controlar. Dicen que el calor está en la mente. Según Calimán. Yo lo siento en el cuerpo, no en la mente, pero bueno. Esperamos que estén ahí disfrutando de algún cafecito, alguna bebida fría, con hielos. Un frapecito hecho por Moy para nosotros, gracias Moy. Y que tenga ahí, sobre todo, acuérdense nuestra recomendación, su lápiz, su papel, su Biblia. Y qué más que si puede apuntar ahí a su familia alrededor de usted y ver este estudio que estamos llevando a cabo acerca de la oración. El tema del día de hoy, no se lo pierda, apúntelo ahí como título. Lección número 4, pidiendo cosas grandes cuando nos sentimos muy pequeños. Muy interesante. Sí, entonces no se lo pierda. Y antes de empezar, de meternos a este estudio, vamos a pedirle al pastor Giovanni que nos dirija en una oración. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, por este día, por tus bendiciones, por tu fidelidad en nuestras vidas, Señor. Gracias. En especial, Señor, te damos gracias por este tiempo, en este momento, Señor, en el que nos disponemos a abrir tu palabra, a aprender de ella, Señor. Pedimos, Señor, de la intervención de tu Santo Espíritu, Señor, obrando en nuestra mente, en nuestro corazón, mientras que estudiamos de tu poderosa palabra, Señor. Sabemos y creemos que cuando nos disponemos, Señor, a aprender de ella, Señor, suceden cosas que ni aún nosotros podemos entender, Padre. Y te pedimos en el nombre de Jesús que bendigas a cada una de las personas que van a ver este estudio, que van a tener van a disponer de su tiempo, Señor, para ver este video. Te pido en el nombre de Jesús que bendigas cada una de esas personas, Dios. Te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios, hermanos. Qué alegría estar aquí una vez más. Recordando la lección pasada, pasos para orar eficazmente. Pusimos como versículo base, clave para memorizar, Mateo capítulo 6, versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Qué bueno que lo repitió conmigo, hermanos. Qué bueno que lo memorizaron. Mateo 6, 9. Y como bien dijo Moy, vamos a ver una lección ahora muy interesante, hermanos, pidiendo cosas grandes cuando nos sentimos muy pequeños. Va a estar muy interesante, hermanos, los argumentos que tenemos aquí en nuestra charla. Y vamos a poner aquí, hermanos, para comenzar, Santiago capítulo 4, versículos 2 y 3, que dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Santiago 4, 2 y 3. En un versículos como esto yo voy. Es cuando decimos, ¿por qué no estamos mejor otra versión? ¿Verdad? Sí. Tiene mucho eis, ais y hasta difícil de pronunciar, hermanos. Ahorita más adelante vamos a volver a leer este versículo en otra versión más popular, más actual. Muchas veces cuando el creyente ora, algunos creyentes oran, hermanos, viene a su mente la duda sobre el derecho que tiene de ir delante del trono de Dios y de hacer cierta clase de peticiones. ¿Qué derecho tienes de pedir cosas tan grandes? Esas son bendiciones que el Señor tiene reservadas para ciertos favoritos, para creyentes que son más fieles que tú. Tal vez si fueras tal o cual hermano, o el que estuviera pidiendo esto, pero tú pidiendo eso. Cuando ese tipo de pensamientos, hermanos, vienen a nuestra mente y nos atormentan de ese modo, y de alguna manera, hermanos, nos impiden acercarnos libremente
al trono de la gracia del Señor, pues considere los siguientes contraargumentos. Correcto. Es lo que vamos a tratar de hacer así. Cuando nuestros pensamientos son atacados por ciertas influencias que hay, haciéndonos sentir que no somos dignos de pedir lo que estamos pidiendo, que a la mente humana puede parecer mucho lo que se está pidiendo. Bueno, cuando esos pensamientos ataquen, aquí vamos a dar como sugerencias, hermanos, algunas contraindicaciones para poder, unos contraargumentos, ese tipo de argumentos, para poder pedir cosas grandes al Señor cuando somos y nos sentimos pequeños. ¿Verdad? Así es que entramos en materia. Ahora, pues comenzamos con la pregunta número 1, mis hermanos, y como ya les decía el pastor Moy, alístense con su Biblia, con su libreta y hagan anotaciones ahí para que tenga estos argumentos para cuando vengan esas ideas a su mente. La pregunta número 1 dice: ¿cuál es el deber que tienen los hijos de Dios en Deuteronomio 32, versículos del 1 al 4? Deuteronomio 32, del 1 al 4 dice: escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. ¿Cuál es el deber que tenemos los hijos de Dios? Según estos pasajes, que debemos siempre atribuir la grandeza a nuestro Dios, siempre. Dios es grande y siempre en nuestras oraciones debemos de atribuirle esa grandeza a Dios. Cuando estamos hablando hoy de que debemos atribuir la grandeza a nuestro Dios, no quiere decir, hermanos, que nosotros debemos hacer a Dios más grande de lo que es, porque tal cosa es imposible, definitivamente. Pero lo que se nos está pidiendo aquí es que reconozcamos la grandeza de Dios, que la proclamemos y que actuemos conforme a la grandeza de nuestro Dios. Correcto. Es como hablar de alguna profesión, ¿no? Si tú elogias, por ejemplo, Giovanni es muy buen electricista. Si tú lo elogias diciendo, eres muy buen electricista, no por eso va a ser mucho más mejor electricista, simplemente porque le dices que es un buen electricista. Ya es un electricista. Igual un artista o un futbolista, ¿no? Si tú le dices que buen futbolista es, no va a ser mejor futbolista o mucho más grande futbolista porque tú le dijiste que es un buen futbolista. Sí. No podemos hacer a Dios más grande de lo que ya es. Se trata de proclamar, creer esa grandeza y proclamar esa grandeza. Reconocer la grandeza. Reconocerla y proclamarla. Correcto. El Salmo 47, versículo 2 dice: porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Okay. También en el Salmo 48, versículo 1 dice la escritura: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Grande es el Señor. Y podemos reconocer, en primer lugar, esa grandeza y acercarnos al Señor, hermanos, en la confianza de esa grandeza. Nosotros no podemos hacerlo más grande de lo que ya es, pero nos acercamos a Él reconociendo precisamente la grandeza del Señor. Y debido a que nuestros hermanos no se animan a hacernos preguntas, yo sí tengo pregunta. Decíamos que estos argumentos nos ayudan o nos van a ayudar cuando vienen ideas a nuestra cabeza, a nuestra mente, sí, en el tiempo de oración. Sí. Este argumento, ¿a qué contraataca? ¿A qué pensamiento contraataca? La idea de que cómo Dios va a escucharme a mí siendo tan pequeño. Okay. ¿Cómo puedo acercarme yo a Él si soy tan insignificante?
O incluso, hermanos, la Biblia declara que el Señor es grande, como leímos en el Salmo 47 y en el Salmo 48. Pero hay personas que no creen en esa grandeza de Dios. Claro. Entonces, la ignorancia, el gnosticismo, el no querer reconocer la grandeza de Dios, lo rechazamos todos esos argumentos cuando nosotros, que hemos tenido la experiencia de conocer a este Dios tan grande, proclamamos y exaltamos la grandeza de Dios. Correcto. Y sin duda alguna, amados hermanos, podemos acercarnos al Señor para reconociendo esa grandeza. Lo podemos ilustrar, hermanos, con una historia que está en Segundo de Reyes capítulo 6. A ver, léete por favor este pasajito de Segundo de Reyes capítulo 6 versículos 26 al 29. Es un ejemplo un tanto grotesco, hermanos, que tenemos aquí, pero es parte de la historia del pueblo de Israel. Grotesco quiere decir feo, por si ven que el pastor usa palabras griegas o hebreas o arameas. A veces me sale, mon. Grotesco es feo. Ok, vamos a ver la pasaje. ilustración del pasaje. Sí. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Es una ilustración, hermanos, tremenda, ¿no? En aquellos años sucedía, era una estrategia de guerra. Se llamaba sitiar la ciudad. No lo vamos a atacar, simplemente la vamos a rodear, no dejamos salir ni entrar a nadie, y con el tiempo los pocos víveres o los muchos víveres que esa ciudad tenga se van a agotar y ya los tenemos vencidos. Sí. Fue lo que pasó, hermanos, precisamente en esta historia, cuando Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a su ejército y sitió a Samaria. Entonces la gente empezó a desesperarse. Dice en los versículos anteriores a los que leyó Yoba, que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y un cuarto de kilo de estiércol de paloma se vendía por 5 piezas de plata. Fue tan grande la necesidad de comer algo que todo se cotizó muy alto, pero ya venía la desesperación al pueblo. Sí. Dentro de la desesperación, dos señoras se ponen de acuerdo. Dice: oye, pues nos vamos a morir de hambre. Y se ponen de acuerdo y dice: pues vamos a comernos a los hijos. Primero al tuyo y mañana al mío. Pues órale pues. Y así lo hicieron. Entonces cuando se comieron al de una, la otra ya no quiso cumplir con el compromiso, con el acuerdo. Y entonces esta mujer piensa: ¿y ahora quién podrá defender? No, ¿quién me va a ayudar? Entonces tenían que acudir a alguien de autoridad, a alguien grande, con poder, porque la situación no era fácil, no era una decisión fácil. Entonces esa es la narración que hace aquí, la lectura que hizo Yoba. Bien, pasa el rey por ahí por el muro viendo la desesperación del pueblo, y la mujer grita: Señor, ayúdame, a ver, pon orden aquí, sálvame. Y ella dice: ¿qué pasó? Dice: pues nos pusimos de acuerdo, pero esta mujer no quiere cumplir con el acuerdo. Si sigue leyendo más adelante va a ver que el rey cayó en una desesperación al ver esa situación en el pueblo. Pero el punto aquí que nos ilustra este pasaje, hermano, es precisamente a quién acudimos cuando necesitamos soluciones. No importa lo extrema que sea la solución, no importa lo grande que parezca la petición, definitivamente tenemos que acercarnos a alguien de autoridad. Si esta mujer se acercó al rey como autoridad y el rey estaba viendo la solución a esa situación, ¿cuánto más, amados hermanos, podemos encontrar si nos acercamos al que tiene toda la autoridad del mundo?
No hay nada, hermanos, no hay nada demasiado grande para Él, para el que nosotros llamamos nuestro Dios. Hay cosas que no nos atreveríamos a pedirle a una persona común y corriente, pero que sí podríamos pedirle a una persona de autoridad, al gobernador, al presidente, a alguien, algún funcionario. Bueno, así también funciona, hermanos, en las cosas que podemos, si podemos pedirle a un funcionario, con más razón, hermanos, podemos acercarnos con el que está arriba del funcionario, a el Señor Dios Todopoderoso. Y creo que de eso se trata, el reconocer la grandeza de Dios. Exacto. Cuando como seres humanos los problemas o las situaciones difíciles o cualquier circunstancia las dimensionamos de una manera, los hacemos grandes, vaya, los vemos gigantes. Pero si conocemos a nuestro Dios y reconocemos su grandeza, esos problemas se van a hacer nada a un lado de nuestro Dios y el poder de nuestro Dios. Sí. Entonces, una manera de reconocer la grandeza de nuestro Dios es venir ante Él y poner esa situación a sus pies. Y no hacerlo, pues creo que obviamente sería como no reconocer, ¿no? Es dudar, es de dudar del poder, la grandeza del Dios, sí, al que nosotros decimos creer. Claro. Y no hay, hermanos, no hay petición demasiado grande para Él. Esos pensamientos que cité al principio no son de Dios, son del enemigo en primer lugar, pero también de personas contrarias a la grandeza de Dios. Sí. Entonces debemos estar muy alertas y tener mucho cuidado. Podemos acercarnos al Señor con peticiones grandes, aunque seamos o nos sintamos pequeños, porque Dios es grande y maravilloso. Muy bien. La siguiente pregunta dice: ¿qué nos dice la Escritura en Efesios 3, versículo 20, acerca de nuestro Dios? Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué nos dice la Escritura en este pasaje? Que Él es aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. En resumidas palabras, que a veces Dios nos da más de lo que pedimos. Definitivamente. Suple la necesidad más de lo que pedimos. Hace el milagro más de lo que pedimos. Y también la última palabra que usaste es importante, mucho más de lo que pedimos o entendemos. A veces no entendemos lo que Dios hace, pero es ahí donde entra la soberana voluntad de Dios, en donde decimos no entendemos o entendemos. A veces no entendemos el por qué Dios dice que sí, o a veces no entendemos por qué Dios dice que no. Entra en la soberana voluntad de Dios. Exactamente. Y entonces el Señor hace mucho más de lo que pedimos o entendemos. Por ejemplo, ¿es nuestra petición, hermanos, que Dios perdone nuestros pecados? Nunca debemos pensar, hermanos, que estos son demasiado grandes como para ser perdonados, porque dice la Escritura que nuestro Dios se deleita en misericordia y que Él es amplio en perdonar. No es una petición demasiado grande, hermanos, acercarse al Señor para pedirle el perdón de nuestros pecados o la misericordia de Dios para ciertas personas y el perdón para esas personas. Hermanos, no importa quiénes sean, mientras tenemos vida y el Espíritu Santo toque la vida de cualquier persona y venga arrepentimiento, hermanos, la misericordia de Dios es grande. Sí. De hecho, un pastor decía compartía la idea de que el corazón de Dios está más inclinado a perdonar que el corazón del hombre a pedir perdón. Claro. La misericordia de Dios, hermanos, no es menor que su poder, ni su poder es menor que su misericordia. Él ha dicho que su poder infinito está disponible para obrar en nuestras vidas, de modo que todas las cosas sean para nuestro bien. El Señor mismo en cierto momento le dijo a Abraham:
¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Génesis capítulo 18 está esa declaración del Señor. Moy, las promesas de Dios son inmerecidas, ¿no? ¿Por qué, Así Moy? es. Para que la oración del creyente sea efectiva, debe estar basada en las promesas que Dios nos ha dejado en su palabra, ya Definitivamente. que Dios no hará aquello que Él no ha prometido. Hacemos un paréntesis aquí, Moy, y ahorita continúas. Hermanos, aclaramos, lo hemos hecho muchas veces, queremos usar esta plataforma para recomendar a usted, siempre que vaya a pedir al Señor, que reclame algo al Señor, o que alguien le invite a reclamar algo al Señor, asegúrese que es una promesa de Dios para usted, para su pueblo. Hay algunos eventos en las Escrituras exclusivos para ciertas personas, para cierta nación, para cierto momento. Y desgraciadamente la distorsión que ha venido a la predicación en estos últimos años, hermanos, está basada en eventos que Dios no tiene nada que ver con eso. Entonces, el comentario que acaba de hacer Moy es muy importante. Asegurémonos, hermanos, que la promesa que estamos reclamándole al Señor verdaderamente sea una promesa de su palabra para usted. Asegúrese de eso. ¿Cómo? Con la lectura de la palabra, Sí. con el conocimiento de la palabra de Dios. Continúa, Moy. Por ejemplo, supongamos que el Jehová deja de comer Ajá. y deja de comer para siempre, así extremo, ¿no? Y sustituye el alimento únicamente por la oración. O sea, en lugar de comer, va a orar. Se dedica, se consagra. Se va a consagrar, Sí. se va a hacer eunuco Ándale. y va a orar solamente. Se va a encerrar en su cuartito a orar solamente. No sé. Bueno, la pregunta es, ¿puede Dios preservar la vida de Giovanni aunque deje de comer? ¿Usted qué opina? Sí, ¿Sí? si Dios quiere, sí. Si es el plan de Dios, sí. Claro. Pero Ahora, sí tiene Dios el poder para hacerlo. Pero ¿sabe qué es lo probable que va a suceder en la vida de Giovanni? Que se va a morir de hambre. Sí. Porque Dios ha prometido sostener nuestra vida física a través de los alimentos. ¿Qué pasó, por ejemplo, con Elías? Sí. Los cuervos venían y le Dios le alimentaban. proveyó. Dios le Entonces, proveyó. pues sí lo puede hacer Dios y sería algo sobrenatural. Sí. Porque ¿qué pasó, por ejemplo, con el caso de, bueno, Daniel se alimentó de legumbres, ¿no? Sí. Pero sí lo puede hacer Dios. El caso bien claro en eso, muy dentro del plan y propósito y voluntad de Dios, es el caso de Moisés cuando estuvo en el Sinaí. 40 días, hay personas que pueden durar 40 días sin comer. El caso que estás presentando como ejemplo es definitivamente dejar de comer. Ajá. Moisés en 2 ocasiones estuvo 40 días en el monte, pero la Biblia se detiene, hermanos, para decir que sin comida ni bebida. Entonces ahí hay un propósito definitivamente divino por el cual el Señor sostuvo la vida de Moisés, porque está comprobado científicamente, hermanos, que nuestro cuerpo no se puede abstener cierto tiempo de alimento, pero de líquidos debe ser muy corto el tiempo. Entonces definitivamente una persona que se abstiene de eso se va a morir, porque así es como el Señor diseñó nuestro cuerpo. Sí. Así es. Bueno, así que el creyente ora con base en las promesas que Dios nos ha revelado en las Escrituras, no por las promesas que nos prometen los pseudo apóstoles, pseudo profetas, solamente por las que el Señor nos ha dejado en las Escrituras. Y Él nos ha prometido que todas las cosas obrarán para nuestro bien. Ha prometido suplirnos la gracia que necesitamos para que nuestro peregrinaje sea firme y seguro. Cuando sus pensamientos, hermano, le hagan dudar Ajá. por lo grande de la petición, así cuando vea que sus pensamientos dicen, no, pues no puedes pedir eso porque es demasiado grande, contraataque interponiendo las promesas de Dios. Grande es la misericordia de Dios y las promesas de Dios son inmerecidas. Y ahí, nomás como estamos recomendando, hermanos, asegúrese que realmente es lo que dice la palabra de Dios. Sí. Creo que el ejemplo más grande o claro que tenemos de eso es específicamente cuando pedimos perdón por nuestros pecados, ¿no? Es claro.
que siempre está en nuestra mente, no, ¿cómo voy a pedir perdón por ese pecado si fue algo enorme, grande? Y yo creo que lo hemos visto más en los ejemplos de personas que salen, por ejemplo, de la prisión, personas que cometieron crímenes, y cómo Dios puede perdonar a esas personas, y que esa persona se haya arrodillado y decirle: Dios, perdóname por el crimen que cometí, que Dios le haya perdonado. Y hoy, mientras tenemos vida y esperanza, Ajá. puede ser la persona más cruel, Sí. la delincuencia más alta, La persona más viciosa. sí, lo que sea, hermanos, pero cuando el Espíritu Santo redarguye a la persona de pecado y viene a arrepentimiento y abre su corazón y hay una confesión, hermanos, la misericordia del Señor mostrada en sus promesas es grande. Uh-huh. Y como bien mencionaba Pastor, sí es de suma importancia saber cómo funcionan las promesas de Dios. Sí, Cuáles son las promesas que aplican para nosotros, como bien Definitivo. decía el Pastor. Porque lo leíamos al principio, hermanos, en Santiago. Pedís y no recibís porque pedís mal. sí, sí. A lo mejor estamos queriendo que se cumpla una promesa de Dios, pero que era para una Israel. persona en específico, como decía el Pastor. Y obviamente pues no se va a cumplir en nuestra vida, ¿no? Hermanos, el mal llamado por muchos, los últimos años, el mal llamado Evangelio de la Prosperidad, está basado en eso. Hay muchas predicaciones basadas en pasajes donde el Señor está prometiendo algo al pueblo de Israel en camino a la conquista de la tierra prometida. Ahí está el pasaje que dice: hermanos, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Pero era una promesa para Israel en la conquista de la tierra prometida, y hay muchos pasajes ahí en esa parte de la historia que aplican únicamente al pueblo de Israel. Y encontramos una predicación motivacional en este tiempo, y hermanos, no les estoy exagerando cuando les digo que hay personas que salen de ese tipo de predicaciones motivacionales y van y pisan el terreno del vecino, es más, se suben arriba de un carro diciendo: lo que pisare la planta del pie es mío. Y no es una promesa que Dios ha hecho. Sí. No es. Esa promesa fue para un tiempo, para una acción, para un momento, y después de eso hay mucha gente reclamándole y quejándose con Dios porque Dios no le cumple. Claro. Y si Dios le pudiera hablar audiblemente, le diría: es que estás reclamando algo que yo no te prometí. Muy pocas personas, hermanos, están clamando por perdón, por misericordia. Muy pocas personas están clamando con arrepentimiento. Siempre estamos reclamando: dame más, quiero más. Tú me has dicho que me vas a bendecir y yo quiero más riqueza, yo quiero cosas buenas porque soy hijo del rey, porque soy hijo de Dios, y yo quiero solamente, y todo tiene que ver con lo material. Es ahí en nuestro énfasis esta noche, hermanos, cuando digo el mal llamado Evangelio de la Prosperidad ha llevado a este tipo de situaciones. Por eso recomendamos: asegúrese que la promesa que usted está reclamando es para usted con base a lo que el Señor ha dicho en su palabra. Ahora, no, tampoco estamos diciendo, Pastor, que un hijo de Dios o un cristiano verdadero tiene que ser miserable, ¿no? Tiene que vivir en la pobreza. Claro que no. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que tenemos que tener cuidado de saber cómo identificar las promesas que son para nosotros. Y como decía Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Claro. Como decía el pastor, hay personas que están orando por dinero, por prosperidad, por lo que sea, pero para sus deleites. Sí. Y nosotros hemos visto a personas que Dios los bendice económicamente, Con mucho dinero. con mucho dinero, Mucho dinero. pero porque son personas que siembran, que dan, que bendicen, y obviamente pues Dios no tiene problemas con darles, ¿no? Con bendecirles. Y Dios claramente sabe si algo nos va a hacer mal, no lo va a permitir, hermanos. Estas personas que menciona yo, conocemos muchas personas, gracias a Dios tenemos el privilegio de conocer muchas personas así, que son tan desprendidas cuando se trata de la obra de Dios. Hay que ir a predicar a un lado, no hay dinero, ahí te van las finanzas, ve a predicar. Hay que comprar Biblias, aquí hay dinero, ve a comprar las Biblias. Hay que hablarle a alguien de Cristo, ve, háblale de Cristo.
necesita un vehículo para hacer la obra misionera. Ten, aquí está el vehículo, ve a hacer la obra misionera, y se desprenden. Sí. Se desprenden. Y ellos siguen recibiendo y recibiendo y recibiendo. Entonces sí, tenemos que ubicarnos en esa realidad. Y otra cosa que podemos ver, por ejemplo, en el testimonio de estas personas, es que pues son personas que tienen muchísimo dinero, tienen terrenos o no sé, pero viven de una manera sencilla. Sencilla, sí. No tienen una casonona o carros que pudieran tenerlos, Sí. pero no quieren eso para sus deleites, como bien lo veíamos en el pasaje, Sí. sino para ser de bendición. Para ser de bendición. Sí. No estamos acudiendo, hermanos, volviendo a nuestro tema aquí central, no estamos acudiendo al trono de Dios en nuestro propio nombre. No nos acercamos a Él pidiendo en el nombre mío, en el nombre de usted. Porque si fuera así, no encontraríamos nada. Definitivamente, la Biblia nos da directrices claras. Nos estamos acercando, estamos acudiendo al trono de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y el Padre no le niega nada a su Hijo. Es muy interesante esto que vamos a comentar a continuación. Bueno, la siguiente pregunta dice: ¿qué promesa maravillosa encontramos en Juan 16:23? Que dice: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. ¿Qué promesa maravillosa encontramos? Que si pedimos algo en el nombre de Jesús, el Señor nos lo dará. Definitivamente. Notemos aquí, hermanos, que el asunto no es únicamente que el creyente debe pedir al Padre la bendición requerida en el nombre de Cristo. Lo mencionábamos cuando hablamos del tema pasado, en las preguntas. No es una varita mágica. No es solamente poner al final de nuestra oración en el nombre de Jesús o en el nombre de Cristo. No, nos estamos acercando al Señor porque sabemos que el Señor lo hará precisamente en el nombre de Cristo. La Biblia nos enseña aquí, hermanos, que Cristo es el canal a través del cual fluyen todas las bendiciones de Dios, y tenemos que estar deleitándonos en el Señor para que esto pueda ser efectivo. Todas las bondades de las cuales Dios nos hace partícipes, Cristo las compró para nosotros en la cruz. Aleluya. Cristo compró para nosotros, hermanos, en la cruz del Calvario, regeneración. Muy poco preguntamos de eso y muy poco hablamos con Dios acerca de eso. Fe, arrepentimiento, perdón de pecados, comunión con Dios, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, orar en el nombre de Cristo no significa mencionar su nombre al final de la oración. Es ir delante del Padre con base en lo que Cristo ya adquirió para nosotros en la cruz del Calvario. Aleluya. Sí. Amén. Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta dice: ¿qué nos enseña Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16? Estos versículos, en la versión traducción al lenguaje actual, dicen, versículo 14 dice: Jesús es el Hijo de Dios y es nuestro gran jefe de sacerdotes que ha subido al cielo, por eso debemos seguir confiando en Él. Versículo 15, perdón, el diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar, solo que Jesús nunca pecó. Por eso Él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. Versículo 16, así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. Y dice la pregunta: ¿qué nos enseña? Bueno, el versículo 16 literalmente, ¿no? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor padeció las mismas tentaciones que nosotros. Y hay una frase que siempre dice, no, si Él pudo, nosotros también podemos. Sí. Es muy revelador este versículo 16, hermanos.
Nos acercamos confiadamente al trono de la gracia del Señor para recibir cheques en blanco y nosotros le ponemos la cantidad. ¿Será? Sí. No, claro que no, porque dice aquí, para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. No está hablando aquí de que podemos acercarnos al trono de la gracia, como hemos venido diciendo, para nuestra satisfacción, o como lo menciona Santiago capítulo 4 versículos 2 y 3. Nos acercamos para el propósito principal que Él compró para nosotros en la cruz del Calvario. Sí. Aleluya. Así que, amados hermanos, la próxima vez que vaya en oración delante del Señor y sus pensamientos le arrastren al terreno de la duda, diciéndole, pero ¿quién te crees tú que eres? Es el momento de responder, hermanos, ahí en su mente, en su interior. Yo sé que no soy nadie y que no tengo derecho de pedir nada por mí mismo delante del trono de Dios, pero ahora mismo estoy orando en el nombre de Cristo y es en sus méritos que confío y no en mis propios méritos. Quiera, amados hermanos, el Señor aumentar nuestra fe y por consiguiente aumentar nuestra vida de oración al traer continuamente nuestras causas delante del trono de la gracia y a echar nuestra ansiedad sobre Él, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Jamás, hermanos, acepte esos pensamientos del enemigo. ¿Cómo te atreves a pedir cosas grandes cuando tú eres tan pequeño? Pues sí, no me acerco a pedir cosas grandes en mi nombre y en mis méritos. Me acerco en el nombre de Cristo. Con el cuidado, hermanos, de la advertencia que nos da Santiago capítulo 4 versículos 2 y 3. Ahorita lo buscamos en otra versión, ¿no? Santiago 4, 2 y 3. Entonces, hermanos, que este tema de esta tarde, hermanos, no es para desanimarnos con relación a la oración, es para ubicarnos correctamente en la oración correcta, hermanos, y ver resultados, como veíamos la semana pasada, a nuestras oraciones, enfocados en lo que Dios quiere que pidamos en nuestras oraciones. Aleluya. ¿Algo más, John? No, pastor. ¿Algo más, Noé? Simplemente este comentario que encontré ahí con referencia al versículo que leímos de Hebreos 4, versículo 16, dice: la oración es la forma en que nos acercamos a Dios confiadamente. Sí. Algunos cristianos lo hacen en forma sumisa, con la cabeza inclinada, temerosos de pedirle a Dios que supla sus necesidades. Otros lo hacen con ligereza, con poca reflexión. Acuda a Él con reverencia, porque Él es su Rey, pero acuda también con confianza absoluta, porque Él es su amigo y consejero. Aleluya. Qué maravilla, hermanos, poder acercarnos al Señor, al trono de la misma gracia de Dios. Vamos ahora. Dios Todopoderoso, en esta noche nos acercamos hasta el trono de tu gracia. Ayúdanos, Señor, a entender cómo nosotros, siendo tan pequeños, podemos acercarnos a un ser inmenso en toda la extensión de la palabra, a un Dios grande, sobrenatural, poderoso, todopoderoso, y además lleno de misericordia y de verdad, amplio en perdonar. Señor, te ruego que a cada uno de nuestros oyentes esta noche, si la situación en la que hemos estado pidiendo no hemos visto la respuesta esperada, ayúdanos a enfocarnos de la manera correcta en la oración. Si de alguna manera nuestra mente, por un lado, ha sido afectada con comentarios de una falsa manera o una errónea manera de acercarnos a ti, ayúdanos a corregirlo de la manera más inmediata.
O tal vez ha venido también un pensamiento del enemigo haciéndonos sentir miserables, haciéndonos sentir que no tenemos derecho, haciéndonos sentir que somos poca cosa, cuando realmente por el testimonio de la palabra sabemos que Cristo ganó una posición para nosotros delante de ti, y que es en el nombre de Cristo que venimos hasta el trono de tu gracia. Ahí alcanzamos misericordia y hallamos gracia para el oportuno socorro. Ayúdanos a pedir cosas grandes dentro de tu voluntad, reconociendo tu grandeza y tu majestad. Ayúdanos a enfocarnos de la manera correcta en nuestro tiempo de oración. Te lo pedimos, amado Dios, esta noche, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, Dios y Salvador. Amén. No olvide, hermanos, memorizar Santiago 4, 2 y 3. Lo leí al principio en la Reina Valera. Aquí vamos a ver qué versión tenemos hoy de un lenguaje más actual. Y usted puede buscar ahí en su casa. Si usa la Biblia digital, vaya ahí a una Biblia donde tenga diferentes versiones. ¿Cuál vas a usar ahorita? Palabra de Dios para todos. Palabra de Dios para todos. En su Biblia dice PDT o Palabra de Dios para todos, en un lenguaje más comprensible. Dice: ustedes desean las cosas pero no las consiguen. Su envidia puede llegar hasta el extremo de matar y aún así no consiguen lo que quieren. Por eso discuten y pelean. Por eso discuten y pelean. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Versículo 3. Y cuando le piden a Dios no reciben nada porque la razón por la que piden es mala, para poder gastar en sus propios placeres. Ahí en esa versión le quitamos el ace, que es difícil de leer. Si se siente cómodo en Reina Valera, memorícelo, vaya ahí a Reina Valera, Santiago 4, 2 y 3. Si dice me encuentro difícil memorizar, codiciáis, tenéis, matáis, ardéis de envidia, podéis alcanzar, combatís, luchar. Vaya a Palabra de Dios para todo, lenguaje actual o cualquier otra traducción. Lo importante es estar ahí en la Palabra de Dios. Amados hermanos, deseamos con todo nuestro corazón que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en vuestras vidas, en vuestros corazones, pero sobre todo que esté en vuestros hogares. Nos vemos la próxima semana con la ayuda de Dios. Dios nos bendiga. Dios los bendiga. Tú me has dado libertad, quitaste toda mi maldad, me has dado salvación, sanidad y perdón. Cristo, tú me has dado libertad, quitaste toda mi maldad, me has dado salvación, sanidad.